Chicos y chicas, que esta mañana, pues el Señor puso en mi corazón el compartir, reconciliarnos con el Señor. Y puede soñar extraño, ¿no? Alguno o más de alguno pudiera pensar, pues ¿por qué? Esto a lo mejor no va conmigo. Yo no tengo realmente problemas con nadie, soy una persona muy pacífica, menos con Dios. Pero bueno, vamos a ver qué quiere decir reconciliarse. Reconciliarse quiere decir restaurar, volver a su estado original o natural, como una casa, un mueble. Yo creo que ustedes conocen de eso, ¿verdad? Pero también es volver a restaurar una relación perdida, como un matrimonio, como una amistad. A veces se pierden, ¿verdad? Pero en lo que nos vamos a enfocar es en restaurar nuestra relación con Dios. Pero ¿en qué momento se perdió? Alguien puede preguntar, ¿verdad? Bueno, para esto es importante, cuando hay alguna enfermedad para que se cure, hay que ir a la raíz, ¿no es cierto? Tenemos que ir a ver dónde se está generando algo que no está bien. Y bueno, entonces, siendo así, tenemos que irnos hasta el principio, Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Todos conocemos esa historia. Pero también conocemos y encontramos la pérdida de la relación con Dios, ya que ellos estaban en un lugar hermoso, pero ellos desobedecieron la indicación que Dios les había dado. Y solamente fue por una desobediencia. Y uno dice, ¿cómo es posible si estaban en un lugar maravilloso, donde no había nada que les molestase, no había enfermedad, no había dolor, y además tenían una relación cercana con Dios? Pero ellos, al desobedecer y comer del único fruto que les habían dicho que no comieran, rompieron la comunión perfecta que tenían con Dios. Pero vemos que Dios, en su misericordia, ustedes recordarán que sacrificó un animalito inocente para cubrir su desnudez. Poder volver a tener ellos una comunicación con Dios. Pero fue a través de un sacrificio, de un animalito que no merecía morir. Así que por esta situación, genéticamente heredamos de Adán, de generación en generación, nuestros rasgos físicos también. La Biblia dice que también heredamos la naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir la tendencia a pecar. Y nosotros como madres, y bueno, como tíos y toda persona que ha convivido con un niño chiquito, podemos ver que desde bebés, desde chiquitos, tú les dices no, y ellos lo hacen. Les dices, no metas el dedito ahí, y nada más te están viendo y quieren meter el dedito, ¿verdad? Tienen el plato de comer y les dices, no lo vayas a tirar, no los vayas a tirar. ¿Y qué hacen? Lo tiran, ¿verdad? Eso pasa, nosotros lo podemos ver. Y vemos que va habiendo una tendencia a desobedecer
cada día más, conforme van creciendo. Y nosotros recordamos nuestra infancia y sabemos que así fuimos, ¿no? Pero vamos a leer Romanos 5:12, por favor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La caída del hombre trajo varias consecuencias a la humanidad. Como número 1, la muerte, la terminación de la vida física, lo cual no estaba en el plan de Dios. Vamos a Génesis 2, por favor. Yo se los voy a leer en Palabra de Dios para Todos, en el versículo 16, si usted quiere seguirme en su Biblia. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen, pero también le dio el libre albedrío, la libertad de escoger. Solamente no podía comer de un fruto. ¿Pero qué hicieron? Decidieron comer. No fue que Eva se lo dio a fuerzas. No, Eva lo tomó y comió. Y Adán también comió por su voluntad. Entonces, la desobediencia, ¿cómo se llama? Pecado. Y este pecado trajo como consecuencia a toda la humanidad la imperfección. Lo que Dios había creado se hizo imperfecto, porque solamente Dios es perfecto. Él es inmutable. Él no puede tener imperfección. Él es perfecto, Él es Dios. Y nos había creado así, pero el pecado nos hizo imperfectos. Por lo tanto, la descendencia de esta pareja ya no pudo ser perfecta. La imperfección de Adán y de Eva se transmitió naturalmente a sus hijos. ¿Verdad que un árbol malo no puede dar un fruto bueno? De ninguna manera. Es por eso que el pecado todos lo heredamos, porque ya no había perfección en el ser humano. Y yo recuerdo que cuando yo estaba chica, yo no era cristiana, y me hablaban de un pecado original. Y yo preguntaba, ¿pero cómo es? Y me decían, es dogma de fe. Pero la palabra nos aclara, ¿no es cierto? La palabra es muy clara y nos alumbra, como lo ha predicado Vicky. La palabra y Jesús es luz y viene a aclararnos. En segundo lugar, es la pérdida de la comunión con Dios. Es la muerte espiritual, estar separados de Dios. Efesios 2, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, todos. La corriente de este mundo, hermanos, es muy fuerte. Las tentaciones están por todos lados, a la orden del día. Y no me digan sino en un celular, ¿no es cierto? Lo traemos en la mano, la tentación. Y hay quizás quien pueda decir, no, yo no ando mal, realmente no. Yo no le hago mal a nadie. Quizás mi prima sí, mi vecina, mi compañera, mi compañero de trabajo, no se diga mi jefe. No, y si viéramos a los que están en la farándula, pues no se diga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5. Porque a veces uno dice, no, pues si yo soy una persona normal. Pues sí, por eso. Vamos a Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y ahí uno dice, no, paso. No, fíjese que a veces no. Porque cuando tenemos el celular o alguna película o algún medio electrónico, salen muchas cosas inapropiadas. ¿Sabe que ahí entra la pornografía? Y mucha gente se deleita en ello. Y cristianos también. Yo recuerdo una persona mayor que yo quise mucho y veía algunas series que tenían bastante contenido sexual y yo le decía, pero ¿para qué ves eso? Y me decía, nada más quiero ver hasta dónde está llegando el mundo. Y no está bien, porque eso se pega en nuestra cabeza. ¿Quién somos nosotros para andar viendo eso y andar juzgando? Cuídese cada quien lo que ve. La verdad es que es un daño muy grande y es algo que es muy común en hombres y en mujeres y en todas las edades. No es solamente de los adolescentes que dicen que son curiosos, no, es en todas las edades y es más común de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Idolatría. Y usted dice, no, yo solo amo a Dios. Gloria a Dios, hermanos, si es así. Pero hay que cuidar que a veces el lugar de Dios lo toman nuestros hijos. A veces nuestra casa. A veces el trabajo. A veces nosotros mismos, porque estamos tan preocupados por ir al gym o para hacer músculo o qué comemos, y qué bueno que cuidemos lo que comemos, tenemos que cuidarlo, pero hay quien está en todo momento pensando en eso, en cómo me voy a ver mejor, que si ya me salió la arruga, que qué voy a hacer, que bueno, tantas cosas que ya no es solo de mujeres, hombres y mujeres. A veces se ponen en primer lugar antes que a Dios. Entonces hay que cuidar eso, ¿verdad? Porque la corriente del mundo
es fuerte. Hechicerías, enemistades, pleitos. No, pues si yo soy bien pacífica, yo no peleo con nadie. Pero ¿qué tal nos damos buenas enojadas cuando te tiran la basura al lado de tu casa? Y que si la vecina hizo esto, que si lo otro, o que no me dan mi lugar, o bueno, ahorita hay una gran tendencia a luchar por los derechos, ¿verdad? Tanto de hombres como de mujeres. Y es una gran lucha ahorita por el poder y por empoderar a la mujer. La verdad es de que Dios, Jesús, nos puso en el lugar que debemos de estar. Y es algo hermoso. Dios nos ha dado un lugar de privilegio cerca de Él. Y tener la protección también. Y saber estar bajo cobertura. Eso es una gran bendición que hay muchos que se pierden. Pero nosotros debemos de valorarlo, ¿verdad? Envidias, híjole. ¿Sabe que no hay envidia de la buena? Y a veces decimos, ay, sí me encanta, de veras, qué bueno que te pasó esto y mira que es envidia de la buena. No, hermana, no hay envidia de la buena. Sí nos gozamos con lo bueno que le puede pasar a las demás personas, sí, nos gozamos con eso, pero la envidia no es buena. Eso es importante. Homicidios. No, pues ahí sí, no. Pero a veces, ¿qué tal que queremos ahorcar a uno que otro? A veces te dan ganas de decir, Señor, date una vueltecita, déjame 5 minutitos. Nos pasó una cosa bien curiosa que no se me olvida. Una vez llegó un hermano a una consejería y tenía problemas con su esposa. Y él bien espiritual y de repente dice, pero yo ya le dije al Señor, Señor, si tú te la quieres llevar, yo no me opongo. Ya la estaba matando y hasta el día de hoy vive. Pues es que no está bien lo que pasa en nuestro corazón, ¿verdad? Y a veces bien espirituales lo cambiamos, pero no, hermanas, hermanos, porque también, ese fue un hermano. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Chispas. Porque todos hemos caído en alguna o en otro pecadillo de estos, ¿verdad? Así que espiritualmente estábamos separados de Dios. Ay, hermanos, pero vamos a Efesios 2. Esto lo tenemos que leer, porque el Señor no nos ha dejado sin esperanza, a pesar de nuestra condición. Y yo leo este pasaje y de verdad que mi corazón brinca. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabes qué? Dale un aplauso al Señor. Dios es grande en misericordia y su amor nos acoge, nos bendice, nos levanta, aun cuando somos realmente imperfectos. Así nos ama, pero no nos quiere dejar así. Segunda de Corintios 5, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es lo que estamos haciendo hoy, hablando la palabra de que Dios quiere tener esa relación contigo. Dios quiere reconciliarse contigo, tener una relación cercana. Él es todo amor. El deseo del Señor es salvar las almas de los hombres. Y Él siempre tiene misericordia de aquellos que lo buscan genuinamente. El acercarse a ellos, a cada uno de nosotros, porque ¿sabes qué? Dios quiere tenerte cerca y bendecirte. Y Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy quisiéramos ver el caso de Lidia. Vamos a Hechos 16, si me hacen el favor. Lidia fue una mujer que apoyó mucho al ministerio del apóstol Pablo. Lidia vivía en la ciudad de Filipos, una ciudad muy próspera, y se convirtió en una colonia romana muy importante. Y vamos a ver el encuentro de Pablo con Lidia. Está en Hechos 16, 14. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El nombre de Lidia nos permite ver que ella no era étnicamente judía. Sin embargo, la vemos en el día de reposo escuchando la predicación de Pablo. En ese tiempo, cuando en alguna ciudad no había suficientes judíos adultos, se necesitaban 10 para poder abrir, cuando menos 10, para poder abrir una sinagoga. Ellos entonces se reunían en fuentes de agua, en ríos, por ejemplo, para realizar el culto del día de reposo. Y es de esta manera que podemos ver a Lidia y vemos que ella tenía hambre del verdadero Dios. Ella había abandonado el paganismo para convertirse al judaísmo. Es por eso que está reunida con ellos y está escuchando la lectura del Antiguo Testamento, esto es la Torá. Podemos ver que Lidia era una mujer que buscaba de Dios. Es por eso que ella se encuentra en esta ciudad con estos judíos, porque a ella no le era suficiente lo que el mundo le ofrecía. Ella tenía una posición económica muy desahogada. Ella podía estar en cualquier lugar y disfrutarlo, porque ella era una mujer que vendía púrpura, que podía ser en pigmento o en tela, y estas eran productos que en la antigüedad eran muy caros.
Entonces vemos que era una mujer que estaba incluida en la alta sociedad, podía participar de toda la idolatría que había ahí. Sin embargo, ni la idolatría, ni la riqueza, ni la sociedad pudieron llenar ese vacío que había en su alma. Su corazón estaba buscando algo más. Su alma y su espíritu estaban buscando algo más. En ella había hambre de Dios, como quizás la tienes hoy tú. Y se empezó a saciar con el judaísmo. Ay, permítanme. Gracias. Es importante que sepamos que el Señor está al pendiente de todos los que están buscándole genuinamente. Él está interesado en ti. Ten la seguridad que sí. En la salvación de tu alma, en que estés cerca de Él. Y bueno, un claro ejemplo de eso lo veremos en el libro de los Hechos también, sin salirnos tanto del tema, pero si ustedes recuerdan, un hombre de Etiopía viajando por la tierra de Israel, mientras él leía el libro de Isaías, este hombre adoraba al Dios verdadero. Y el Dios verdadero conocía su corazón. Y por eso le acercó su mensaje de salvación. Vamos rápido a Hechos 8:16. Nada más voy a leer ese versículo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. A través de Felipe, el Señor salió al encuentro de este etíope, porque al igual que Lidia, él tenía hambre de Dios. Y de igual forma, el hambre de Dios que había en el corazón de él como en el de Lidia, fue recompensado. Porque en el día de reposo, mientras estaban con los judíos que estaban orando, ella escucha el evangelio de Jesús de boca de Pablo, creyendo y bautizándose inmediatamente junto con su familia. Es un regalo de Dios. Pero ¿cómo era la predicación de Pablo que los convirtió? Vamos a 1 Corintios 15:3 para ver cómo compartía Pablo. ¿Qué era lo que les decía? 15:3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos viendo que ellos estaban leyendo la Torá, las Escrituras, ¿verdad? Entonces viene a traer luz a sus vidas. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Pablo explica el cumplimiento de las Escrituras, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, hablando de nuestra salvación, de nuestra reconciliación con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. El hambre de Dios en el corazón de Lidia la llevó a procurar que Pablo
y los que con él estaban se hospedaran en su casa. Y de hecho es Lucas el que redacta esto en Hechos. ¿Y por qué? Dice Lucas que casi los obliga a quedarse con ella y con su familia. ¿Por qué? Porque quería conocer más de Dios. Y esta historia, la verdad que a mí me gusta mucho, porque me puedo identificar un poco con Lidia. Yo vivía una religión, como muchos de ustedes. Yo, pues gracias a Dios, tenía una situación, no como la de Lidia, pero sí estaba pues sin problemas económicos, tenía una bonita familia, pero sentía sí que algo me faltaba. Cuando entendí el sacrificio de Jesús por mí y que yo entendí realmente que era pecadora y que Él, por su sacrificio y por la sangre derramada en la cruz, limpiaba mi vida y perdonaba mis pecados. Y podía yo tener una relación como nunca la había tenido. Cuando yo lo entendí, de verdad que mi vida cambió. Y fue de un momento a otro. Y entró un hambre por Dios. Y empezamos a reunirnos en casa de mi mamá. Pero yo necesitaba que Rito supiera. Y es que él andaba como andábamos todos, en la corriente del mundo, trabajando y trabajando y trabajando. Y yo decía, Señor, yo quiero que él conozca. Y solamente tenía a Omar chiquito. Entonces le pedí de permiso a Rito que si podía llevar a una persona que nos explicara la Biblia. Estaban en casa de mi mamá, pero le dije a mi mamá que si no los podíamos llevar a mi casa. Y era mi familia. Y mi Rito me dijo, pues sí, yo llego tarde. Pero ¿qué creen? Que el grupo lo hice tarde. Empezaba tarde a las 8, entonces Rito llegaba cansado, pero como teníamos un departamento no muy grande, pues tenía que escuchar la palabra. Y así fue como Dios habló a su corazón. Qué importante, hermanos, es que de veras eso que llega a tu vida, tú puedas llevarlo a los demás. Y por eso me gusta este pasaje, porque lo viví. Y no podemos dejar de decir lo que hemos vivido, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dios es grande y transformador de vidas. Y ese hueco que todos tenemos, solamente Él lo puede llenar. Es un gozo. Apláudele al Señor. Él es el único digno de recibir la gloria. Es un gozo de verdad poder estudiar la Biblia y que las personas puedan escucharlo. Pero bueno, posteriormente, tras los eventos del encarcelamiento de Pablo en Filipos y su liberación, nuevamente llegan a hospedarse en la casa de Lidia. Se cree, de hecho, que ahí inició la iglesia de Filipos. Pero estudiemos un poco el evento de Pablo cuando estuvo en la prisión. ¿Y cómo fue que llegó a la prisión? Estamos en el capítulo 16, ¿verdad? Se nos menciona que Pablo empieza a predicar en la ciudad y una joven con espíritu de inmundo, obviamente, de adivinación, comienza a gritar detrás de ellos. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Y era mentira? No, era verdad. Pero pasados algunos días, Pablo expulsa de esta chica el demonio de adivinación. Y la razón por lo que lo hace, esta liberación de esta joven, es que este demonio estaba dando un mensaje
de verdad, pero si lo seguía aceptando Pablo, estaba aceptando tácitamente el espíritu que estaba en esta joven, que era de adivinación. Él no estaba dispuesto a caer en la trampa del enemigo, porque podían decir el pueblo, pues ella entonces sí está también en las cosas del Señor, pero no, el enemigo sabemos que es mentiroso, ¿verdad? Y engañador. Entonces es por eso que Pablo dijo hasta aquí y lo expulsa de esta joven, pero resulta que los dueños, porque esta muchacha era esclava de unos hombres malvados, tenían ganancia de lo que ella hacía. Y pues se van y se quejan con los magistrados de la ciudad y arrestan a Pablo y a Silas sin previo juicio, porque Pablo era ciudadano romano, entonces lo agarran así y lo meten preso. Y vamos a leer Hechos 16, 25, por favor, porque estaba en el calabozo, en lo más profundo, Pablo y Silas, pero ¿cómo estaban? Alabando al Señor, como lo estábamos haciendo hace ratito, que de verdad yo no quería que terminara. Estaba yo gozándome con la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y eso es hermoso, derramar tu corazón. En medio de pruebas, sí. Estaban en dificultades, sí. Pero es una bendición que tenemos de poder clamar a Dios y bendecir a Dios donde quiera que estemos. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban, lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El terremoto no solamente liberó a Pablo y a Silas de sus cadenas, sino también abrió las puertas de todos los prisioneros. Pero el carcelero, cuando vio esto, vio la situación y se desesperó. Intentó quitarse la vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley romana, si un soldado o un carcelero permitía que un prisionero escapara, se le castigaba con pena de muerte. Y él dijo, pues mejor me quito la vida, porque según su lógica, le ahorraría la humillación del juicio público y la ejecución. Dijo, no, prefiero yo suicidarme. El carcelero estaba en una situación desesperada a su manera de pensar. ¿Y cuántos saben que la vida puede cambiar de un momento a otro? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado en varias ocasiones. ¿Saben? Yo vivía en la Ciudad de México cuando tenía 9 años y me hicieron una fiesta de cumpleaños. Y estaba yo bien contenta. Y al día siguiente me tocó ir a clases. Y cuando estaba en clases, que me llaman a media hora de clases. Y yo dije, ¡yay! No hay clases. Y pues ya salí de la escuela, éramos 7 hijos en un colegio. Y pues la situación cambió. Mi papá murió en un accidente. Y de estar en la Ciudad de México, tuvimos que irnos a Morelia. Fue un cambio totalmente radical. Y para un niño, yo le puedo hablar de mi experiencia. Fue muy grande el cambio, muy, muy grande. Pero hoy le puedo decir,
Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Dios es grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ya cuando tuve conciencia de pecado, porque yo me acuerdo en ese tiempo de verdad que yo buscaba a Dios, pero pues como entendía. Pero ya más grande, cuando tuve conciencia de pecado y ya éramos cristianos, también la vida cambia, hermano, de un momento a otro puede cambiar. Ya tenía yo a mis 2 hijos, o teníamos ya nuestros 2 hijos, Omar y Roxana, y Rito seguía trabajando, pero ya estaba en el ministerio también, trabajando, porque empezamos en el ministerio desde que empezamos a llegar a la iglesia, empezamos a servir con los jóvenes, pero tomamos unas vacaciones y nos fuimos a un viaje de ensueño. De verdad que un viaje muy bonito de 15 días, pero ¿qué cree? Que regresamos y de repente el trabajo de Rito ya no estaba. Como le puede pasar a cualquiera. ¿Y qué cree? Que después de 6 meses quedó embarazada. Y dije, cielos, solamente el Señor. Pero Dios tenía un propósito. Dios quería que lo conociéramos más, que creciéramos más, porque las pruebas, hermanos, son para crecer. Tú te puedes amargar o puedes crecer. Y eso es importante, conocer que Dios está cercano, que Él no te ha dejado, que sí te puede cambiar la vida, sí, pero Dios es poderoso para levantarte, para cuidarte y sostenerte, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. Amén. Pero bueno, yo les podría seguir contando de mi vida, pero aquí lo importante es el Señor. El carcelero se encontraba en una situación desesperada, pero Dios tenía un plan. Hechos 16:28. Mas Pablo, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por obra del Espíritu Santo, ningún prisionero dejó su celda. Y así el carcelero, en medio de su crisis, tuvo un encuentro personal con el Señor tras la predicación de la palabra. Porque eso es lo que nos cambia, la palabra de Dios. Ciertamente los problemas, las crisis, no son agradables, pero en ocasiones son un instrumento utilizado por el Señor para alcanzarnos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que en algunas ocasiones se ha malinterpretado este pasaje, porque ya vimos que el Señor nos creó con la capacidad de decidir, con el libre albedrío, ¿verdad? Mi fe no salva mi casa. Mi fe no alcanza para la salvación de ninguna persona.
Yo no puedo salvar a mi familia. Cada persona tiene que conocer Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Ciertamente, el que puedas llevar la palabra a tu casa, tu testimonio, es muy impactante. Pero cada persona tiene que tener su propia experiencia. Pero es una gran bendición que tú puedas llevar la palabra a tu casa y que vivas la palabra. Eso es lo más importante, porque la podemos memorizar, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que la vivas. Tenemos que vivir la vida cristiana, porque no podemos creer por los demás. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Jesús. Es el único que alumbra nuestras vidas y nuestros corazones. El carcelero fue lo que hizo. Llevó a Pablo y a Silas a su casa y ellos les hablaron el evangelio. Y es lo que estamos hablando hoy. El evangelio, la palabra de Dios que tiene poder, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. En el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y después de esto se regresaron a la cárcel. No se fugaron, pues sabían que esto tendría consecuencia para el carcelero. Pero obviamente Dios tiene en control toda situación y salieron libres, porque Pablo era ciudadano romano. Bueno, tal vez tú hoy eres una Lidia y estás buscando genuinamente a Dios. O tal vez eres como el carcelero, encontrándote en una situación desesperada. Saben que están sucediendo muchas cosas en estos tiempos. Está cambiando todo de una manera muy rápida. Nosotros tenemos un chat de oración y no hay día que no tengamos una petición de oración, ya sea de enfermedades, tragedias, pero está habiendo más que nunca. Pero tenemos que estar preparados. Y qué bendición la iglesia, ¿no? Que tenemos una familia en Cristo y podemos clamar. Y tenemos un Dios poderoso que nos escucha, pero que quiere oír nuestra oración y quiere oír nuestro corazón. O tal vez no estás buscando y viniste porque alguien te invitó nada más. Pero eso me hace recordar el caso de un hermano en Moroleón. Este hermano hace muchos años, les estoy hablando como 40 años, estaba paseando por Morelia. Moroleón está como a 40 minutos de Morelia. Y tenemos una avenida que es la Avenida Madero. Y en esa avenida, que es la principal, yo creo que fácil, hay como 8 iglesias católicas, pero no crea que son iglesitas, son grandes, porque es una ciudad colonial. Entonces el hermano iba pasando por ahí, cuando de repente le da un cólico. Contaba que era un cólico que de ese que te hace sufrir. Yo creo que cualquiera lo ha sufrido, ¿no? De eso de que dices, ¿dónde hay un baño? Y en ese tiempo, ¿usted cree que había baños? Pues en las iglesias jamás en la vida lo puedes pensar. Y pues tampoco en una avenida así.
Y dice que iba así sudando la gota gorda cuando oyó una música y unos cantos tranquilos y le dijo a su esposa: ay, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay fiesta, vamos a entrar porque me urge un baño. Entonces dice que entraron y había una pareja y les dijo: bienvenidos. Y le dijo: disculpe, ¿usted tendrá un baño? Dijo: sí, claro que sí, pásale por aquí. Y la esposa ya la pusieron en un salón. Era la primera iglesia bautista. Entonces dice que él estaba en el baño y empezó a escuchar el mensaje de salvación. Ahí se convirtió, hermanos. Eso es impactante. Gloria a Dios. Porque ¿sabes qué? Él fue un impacto en el pueblo. Tenía un negocio, tiene todavía, bueno, él ya murió, pero lo heredó a sus hijos, de unos taquitos que te haces la tortilla recién hecha, que se me hizo agua la boca. La tortilla recién hecha y cazuelitas de barro y tú te haces tu taco. Pero yo recuerdo cuando no era cristiana que iba ahí porque pues es un pueblo, una ciudad ahorita muy comercial de ropa. Ay, se me antojaban los tacos. En ese lugar, no lo conocíamos todavía el hermano, había versículos por todos lados en el restaurante. Y decía yo, mira. Y ya cuando abrimos la iglesia en Moroleón, que también empezó por una familia que nos fue a buscar a Morelia, que quería conocer la palabra, fuimos a su casa y de ahí empezó la iglesia. Ahí llegó el hermano y ahí fue que nos contó la historia. Y su familia es creyente y sus empleados siempre dijeron: es un muy buen patrón. Porque el cristiano, ¿cómo debe de ser? Buen patrón. Debe de ser bueno con todos y a todos los trataba por igual. Y eso es importante, hermanos, que nuestra vida refleje lo que somos. Somos hijos de Dios. Pero bueno, sea cual sea tu situación hoy, sea como sea, si hoy estás aquí, hay un propósito. Romanos 3:23 es importante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos, hermanos, todos pecamos. No hay uno que no haya pecado, solamente Jesucristo. Necesitamos un Salvador. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. No es por buenas obras, no es por buenas obras, es por fe en el único Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy no estás reconciliado con Dios, solo hay una forma de hacerlo. Y lo que hay que hacer, según la palabra de Dios, es reconocer primero que somos pecadores. Y el pecado ofende a Dios, nos separa de Dios. Por eso es que estamos separados de Dios, por el pecado. Enseguida necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y reconocer que Jesús en esa cruz estaba llevando tus pecados, mis pecados, los de todo el mundo, y derramó toda su sangre
para limpiar nuestra vida. Y que ahora el Padre nos vea a través de Jesús. Ya no ve mi imperfección, sino me ve a través de su Hijo amado. Lucas 4:18 es hermoso, no lo busques. Pero quiero decirte lo que Jesús dijo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quizás hoy vienes con un corazón quebrantado, cautivo a lo mejor de situaciones que no convienen. Alguien puede ser cautivo de la pornografía, cautivo de las drogas, cautivo de la falta de perdón, ciegos, porque quizás no puedes ver que tienes un Dios que hoy te está llamando, pero Él ha venido para quitar esa ceguera, para liberar a los oprimidos. También en Isaías 61 dice que vino a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a los presos apertura de cárcel. ¿Cuántas personas están presas, hermanos? Presas de tanto dolor a veces. Si tú has sentido que necesitas al Señor, porque te has alejado de Él, necesitas volver tus caminos a Él. Porque es muy peligroso alejarnos. Hoy es tiempo de reconciliarse con Dios. No sé si quieran ponerse de pie. Hoy quisiera pedirles que si alguien ha sentido en su corazón que necesita esa reconciliación con el Señor y pudiera pasar aquí al frente, quisiéramos orar por ustedes, porque es importante que nosotros nos acerquemos al único y verdadero Dios, a ese Dios que puede llenar tu corazón, que puede darte el consuelo que tú necesitas. El único Dios que puede realmente llenar tu corazón. Si estás en una situación difícil, complicada, Él tiene la solución para ti. Él es el que hoy te extiende los brazos para que tú te acerques, el que te llama con cuerdas de amor. Él quiere consolar tu vida, levantarte. Padre, hoy te damos muchas gracias por cada una de las personas que están en este lugar, porque sabemos que tú las has traído para extender amor y misericordia. Gracias por sus vidas, pero sobre todo, Señor, gracias por la reconciliación que podemos tener contigo, porque queremos tener una relación personal, donde podamos derramar, Señor, nuestro corazón ante ti, sabiendo que tú escuchas el clamor de nuestro corazón. Tú conoces el dolor, tú conoces la situación. Padre, te damos gracias porque tu oído no se ha cerrado, porque tú escuchas y porque tú eres nuestro único Señor y nuestro Salvador. A ti, Jesús,
porque entregaste tu vida por amor, como lo hemos cantado. En esa cruz derramando tu sangre para limpiarnos de todo pecado. A ti rendimos, Señor, hoy nuestra vida. A ti te damos la gloria, la honra, porque eres el único digno de recibirla. Gracias, Padre Santo, porque tú has tocado nuestros corazones y nos das esperanza, nos das un nuevo ánimo. Y porque aunque estemos en dificultades, tú nos levantas, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y aún en medio de diversas circunstancias aderezas mesa delante de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú has dicho en tu palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque nadie más nos puede dar esas palabras que son verdad. Porque toda tu palabra es verdad y se cumple. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, porque es lo único que nos da una nueva vida. Gracias, Señor, porque nos amas como estamos, imperfectos. Pero al llegar a tus pies, no nos vas a dejar igual. Nos vas a ir transformando de gloria en gloria para ti, para alabarte, para adorarte, porque eres el único digno de alabanza, de gloria y de honra. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, Señor, los que están aquí enfrente, dígale, Señor, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón de todos mis pecados y te pido que me salves. Tu palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y yo te recibo en este momento en mi corazón. Y digo, yo soy tu hija, papito. Ahora sí puedo decir que yo soy tu hija, que tú has perdonado todos mis pecados. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por pasarme de muerte a vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Soy tu hija adoptiva. Y ahora te puedo decir, papito, dígale, papito, tú eres mi Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando Dios nos salva, también nos libera, ¿verdad que sí? También nos libera. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Toda opresión del enemigo se va en el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo, y cualquier cosa sale quieta y calladamente. Porque no tiene autoridad ni parte ni suerte, pero Jesús es Dios. Jesús es Señor Todopoderoso,
y libera a los cautivos a nivel del cuerpo, a nivel del alma y a nivel del espíritu, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a libertad nos ha llamado el Señor. A libertad nos ha llamado, nos ha dado la salvación, nos ha dado la sanidad, nos ha dado la libertad de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, tu Espíritu viene para sanar en este momento. En el nombre de Jesús, tu toque divino, Señor, sobre cada persona que está aquí. Tu toque divino, Señor, porque el dolor y el gemido huirán en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y tu sanidad fluye, mi Dios, como un río, a nivel del alma, a nivel del cuerpo y a nivel del espíritu. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dele un aplauso muy fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. A ti la gloria, a ti la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, mi Dios. Bendito por siempre y para siempre. Hacemos la invitación a todos los que han recibido ahora a Cristo en su corazón. Y cuando alguien nace de Dios es como un bebé que tiene que tomar la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que puedas asistir a las reuniones, no nada más a las reuniones de mujeres, sino a las reuniones generales donde pueda asistir toda la familia y donde tienen administración desde el departamento de cuna, en todas las edades. Nos reunimos para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para conocerle más, para crecer espiritualmente, porque no nos quedamos niños, ¿verdad que no? Vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que las reuniones que tenemos son hoy mismo sábado en la tarde a las 6, domingo en la mañana a las 8 y a las 11:30 de la mañana, el jueves a las 7, y de ahí hay otro tipo de reuniones, ¿verdad? Para adolescentes, para jóvenes, para matrimonios. La mesa está servida. Felicidades. Felicidades, ha pasado de muerte a vida. Felicidades, abrácenlas por favor.